Bueno, finalmente, para terminar este último video, no va a ser parte pues como del tema de evaluación, pero sí era un compromiso que tenía con ustedes de hablarles de otros métodos de estimación de parámetros, de los cuales yo he usado varios de ellos en varias de las investigaciones que hemos hecho, en varias de las publicaciones y las presentaciones en eventos. Son dos métodos en particular de los cuales voy a hablar. Les iba a mencionar algo de Bootstrap, pero lo voy a mencionar cuando hablemos de intervalos de confianza, al final del curso. Entonces uno de esos métodos se llama discretización de soporte. Yo les voy a mostrar una versión más o menos simplificada del método, pero ustedes pueden buscar en la literatura y ahondar un poquito más en esto. Entonces, ¿en qué consiste el método de discretización de soporte? Repito, esto ya no hace parte de la evaluación del curso, pero quiero que ustedes lo tengan, lo conozcan, para que tengan otros escenarios de estimación puntual, otras metodologías. Vamos a suponer que usted tiene una variable aleatoria con distribución f de x dado teta, donde teta es un vector de parámetros desconocidos. Teta puede ser un parámetro o dos parámetros o un vector de más parámetros. ¿En qué consiste este método? El método consiste en generar valores aleatorios de la distribución de probabilidad y usarlos en la maximización de la verosimilitud, básicamente. ¿Cierto? Es como una forma muy simplificada de decirlo. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria. Siempre tenemos una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad. Pero lo que me interesa es estimar a teta. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a suponer que el parámetro desconocido es de dimensión 1, o sea, es un parámetro teta de dimensión 1. Pero esto se puede generalizar. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero se genera una rejilla de valores de teta dentro del espacio parametral. Es decir, yo conozco el parámetro teta, sé cuál es su dominio. Entonces genero una rejilla en el dominio. Eso puede ser difícil. Por ejemplo, si el dominio es un intervalo infinito, entonces tengo que generar una rejilla que más o menos me garantice algo de eso. Si teta pertenece a un intervalo, o sea, si el espacio parametral es un intervalo semi-infinito, es decir, que tiene uno de los extremos es infinito, entonces lo que se sugiere es generar una rejilla de valores donde usted más o menos cree que puede estar el valor del parámetro real. Puede ser difícil, pero bueno. Entonces usted genera una rejilla. Ya tengo la rejilla. Suponga que esta es la rejilla. Es decir, usted generó una rejilla que tiene K más un, digamos, límites. Aquí estamos suponiendo que teta 0 menos que teta 1, menos que teta 2, hasta teta K. Por ejemplo, si el parámetro fuera P, una probabilidad entre 0 y 1, genera una rejilla del intervalo 0, 1, que tenga K más un cortes, ¿cierto? Límites. Muy bien, ya tengo la rejilla. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a evaluar la función de verosimilitud en cada uno de esos valores. Dice, ¿cómo así este profe está loco? Recuerden que es L de teta dado X. L de teta dado X es la productoria de las f de X, desde igual 1 hasta n. Esa productoria depende del parámetro teta. Entonces lo que yo hago es evaluar esa productoria en el primer valor de la rejilla. Luego evaluarlo en el segundo valor, teta 1, y así en todos los demás. Entonces obtengo todos esos valores. ¿Listo? Con esos valores voy a construir un vector de probabilidades. ¿Cómo así? Miren cómo lo voy a construir. Voy a tomar todas estas verosimilitudes que son positivas y las voy a sumar. Vemos que la suma es m. Luego, ¿cómo construyo una probabilidad? Entonces, con pesos relativos. Tomo cada L de esta y lo divido por la suma. Entonces, eso me garantiza que tengo frecuencias relativas, es decir, probabilidades. Así que construyo un vector BP que va a ser, ¿cuál es la componente iésima de ese vector? Va a ser la verosimilitud evaluada en el iésimo límite de la rejilla sobre la suma de todas las verosimilitudes. Recuerden que esto finalmente es un número, porque X es observado y teta 0 es un valor particular. Es decir, estos son números positivos, los sumo y cuando hago este cociente lo que tengo son frecuencias relativas. Entonces esto me garantiza que esto es un vector de probabilidades. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer después? Voy a tomar una muestra aleatoria con reemplazo. Resulta que para tomar muestras aleatorias con reemplazo necesito imponerle un vector de probabilidades. ¿Listo? O sea, a usted le toca programar esto. Se extrae una muestra aleatoria con reemplazo de tamaño K del conjunto de puntos. Es decir, yo tengo este conjunto de puntos. Voy a formar las parejas. Teta 0, L de teta 0 dado X. Teta 1, L de teta 0 dado 1. Y a cada una de estas parejas le voy a asignar una probabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad asociada a esta pareja?
L de teta 0 dado X sobre M. La de esta, L de teta 1 dado X sobre M, y así. Con estas dos cantidades, yo tomo una muestra aleatoria con reemplazo. Para tomar muestras aleatorias con reemplazo, se necesita imponer las probabilidades de observar cada dato. ¿Listo? Y luego, cuando ya tenga la muestra, dentro de esa muestra voy a tener unos teta 0 y unos L de teta. Entonces, en esa muestra localizo el valor de L más grande. O sea, en esa muestra, digamos que es L teta M, es este el valor más grande. Entonces, el respectivo teta M de esa parejita, el que le corresponde el más de esa parejita, va a ser el estimador puntual de teta. Y esto yo lo puedo hacer muchas veces, es decir, puedo sacar muchas muestras aleatorias de tamaño K con reemplazo y obtener cada vez un valor de teta. Entonces, uno podría hacer una cosa como esta. Si solamente lo hago una vez, entonces genero un solo valor, teta M. Pero yo podría hacerlo muchas veces y generar varios valores teta M y luego promediarlos. También se puede hacer eso. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que para obtener muy buenos resultados necesito tener una rejilla muy fina. ¿Cierto? El problema es que a medida que usted empiece a incrementar la dimensión de teta, la rejilla se le vuelve de 2×2, en 2 dimensiones, o en 3 dimensiones, o en 4 dimensiones. Entonces, si usted en la rejilla tiene 10 valores, en R2 tiene 10×10, son 100. Y en R3 tienes 1000. Y en R4 tiene 10.000. Pero si tu rejilla tiene 100 valores, en R2 tiene 10.000. ¿Ya lo vio? 10.000. En R3 tienes 1.000.000. Entonces imagínese usted evaluar 1.000.000 de veces esta verosimilitud. Eso se le vuelve un tema computacional complicadísimo. Ese es el gran reto. Rejillas muy finas, muy bacano, pero en dimensiones muy altas, ya eso se vuelve computacionalmente muy difícil, porque hay verosimilitudes muy complejas. Entonces, es un método bonito, pero tiene esa dificultad. El segundo método del que les quería hablar es la versión que les voy a poner es una versión del muestrador de Gibbs. Vamos a suponer que usted tiene una muestra aleatoria x1 hasta xn de una distribución f de x dado teta, donde teta es un vector de parámetros desconocidos. La idea es obtener una muestra aleatoria, pero de la distribución posterior de teta dado el vector x. Es decir, aquí vamos a utilizar un concepto desde lo bayesiano. Entonces, para poder obtener esta posterior, recuerdan ustedes de lo que hicimos en el estimador bayesiano, necesitamos una a priori. Con la a priori es que yo tengo la posterior. Recuerde que la posterior, ¿cómo se obtiene? Primero la conjunta, luego divido por la marginal de x y lo que me queda es la condicional de teta dado x. Todo esa parafernalia. Entonces aquí hay que pensar en distribuciones a priori, y ese es el gran reto. ¿Cuál distribución a priori? Muy bien. Pero sigamos, suponiendo que todo eso lo podemos hacer. Entonces yo ya tengo la posterior de teta dado x. Supongamos que el parámetro teta es este, tiene r componentes. ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo tengo una muestra de esta distribución? Entonces lo que propuso Gibbs es que es posible generar una muestra de la distribución pi de teta dado x. Recuerde que una muestra son un vector teta 1 hasta teta r. Entonces él propuso una metodología que se basa en obtener las densidades marginales completas. ¿Qué será eso? Es como obtener de esta conjunta, obtener la condicional de teta 1 dado las demás, la condicional de teta 2 dado las demás, la condicional de teta 3 dado las demás, y así sucesivamente. Es decir, estas distribuciones. Si usted ya tiene esta, usted podría en teoría derivar esto. En teoría. Digamos que usted es capaz de tener estas expresiones, que ya las tiene. En algunos casos matemáticamente no es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para implementar este método partimos de un valor inicial. Digamos un teta 0, un vector teta 0. Un vector teta 0 acá, véalo. Unos valores iniciales. ¿De dónde lo sacó? No sé, mijo. Puede ser de un método anterior, método de los momentos, cualquiera de esos, usted pone esos valores iniciales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mire cómo es el procedimiento. Entonces, vamos a usar esta primera distribución y vamos a reemplazar estos valores aquí. Entonces, por ejemplo, reemplazo teta 2 por teta 2 super 0, teta 3 por teta 3 super 0 y así. O sea, todos estos valores los reemplazo por los que están acá. Y evalúo esta función y construyo esta función. Luego, con estos valores voy a generar un valor aleatorio desde aquí. Genero un valor, o sea, saco un valor aleatorio de ahí.
una muestra de tamaño 1 de esta distribución. Esa muestra de tamaño, ese valor lo va a llamar teta 1 super 1. O sea, genera un valor de esta distribución. Generar un valor es sacar un valor aleatorio de esta distribución. Ese valor lo va a llamar teta 1 super 1. Luego ese teta 1 super 1 lo voy a meter aquí. Miren, teta 1 super 1 y los demás los dejo como estaban. Y luego genero un valor de teta 2. Miren que el que cambió aquí fue teta 1. Y genero teta 2. Cuando saque ese valor generado de esta distribución lo voy a llamar teta 2 super 1. Y lo voy a meter en el vector. Ahora genero, ¿cómo generaría teta 3? Cojo la distribución P de teta 3 dado teta 1 super 1, teta 2 super 1 y los demás teta 0 super 0. ¿Cómo genero el R décimo? Miren que todos los anteriores genero un valor de aquí, donde todos estos ya los cambié con los anteriores. Y el valor que genere esta distribución lo voy a llamar teta R super 1. Ese es el primer paso. ¿Cómo sería el segundo paso? Entonces ya cambié todo el vector. Ya no tengo teta 0, ya no tengo el vector teta 0, ya no tengo este vector, sino que tengo el vector teta 1. Teta 1 sería teta 1 super 1, teta R super 1. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo mismo. Entonces, el paso I más 1, ¿cuál sería? Genera un valor de teta 1 dado las demás. Miren que aquí todas son teta super I. Aquí me faltó la X, pero lo hice por simplicidad. Ese valor lo voy a anotar teta 1 I más 1. Entonces, ahora lo voy a reemplazar aquí. Y voy a generar un valor de teta 2. Mírenlo acá. O sea, sigo el mismo proceso iterativo. Lo llamo teta 2 super I más 1. ¿Cuál es el último valor? Ya todos los cambié por los tetas UI respectivos. Genero un valor de esta distribución y lo llamo teta D. Teta R, perdón, aquí me equivoqué, es teta R. Y así. Entonces lo que voy a generar es una cadena. La primera cadena, ¿cuál fue? Teta 0. ¿Cierto? La segunda es teta 1 super 1, ¿cierto? Teta 2 super 2 y así. Entonces lo que genero es una cadena. El primer paso es teta 0 super 1, teta 1 super 0, teta 1 super 1, teta 1 super 1 y así. Perdón, teta 1 super 0, teta 2 super 0, teta 3 super 0, teta R. La segunda, ¿cuál sería? Teta 1 super 1, teta 2 super 1, teta R super 1. La siguiente, teta 1 super 2, teta 2 super 2 y así. O sea, genera una cadena de posibles. ¿Cuántas? Son R tuplas de valores de teta. ¿Cuándo se detiene el proceso? Cuando usted empieza a ver que la cadena, que esos valores empiezan a estabilizarse. El problema es que esa convergencia puede ser muy lenta. Y el problema es saber dónde paro, o sea, hasta dónde llego. Para calibrar el proceso se utiliza una terminología, un proceso de quemado que se llama burning, es decir, quemo las primeras. Usualmente se queman las primeras 2000, dependiendo de la complejidad del proceso. Y con las muestras que se obtienen después de esa, es decir, las muestras que se obtienen hasta el punto de quemado se desechan. Es decir, por ejemplo, yo voy a desechar las primeras 2500, porque cuando hago el gráfico, uno hace un gráfico de las n tuplas, mira más o menos en qué punto empieza a estabilizarse. Antes de ese punto las quema. Con las que quedan, digamos, si yo generé 10.000 valores de teta, 10.000 R tuplas, quemo las primeras 2000, con las otras 8000 promedio, es decir, hago un promedio así, promedio todas las componentes. Yo tengo un vector promedio. Ese vector promedio es el estimador de Gibbs. Es una manera, pues, de conseguir el estimador de Gibbs. Lo que pasa es que, dependiendo de cómo sea su verosimilitud, estas distribuciones pueden ser complejas. O sea, estas distribuciones pueden ser complejas. Bueno, eso era lo que les quería como mencionar, así muy a grosso modo, sobre otros dos métodos de estimación. El de discretización de soporte y el muestreador de Gibbs. El muestreador de Gibbs es de una potencia impresionante, porque es un proceso iterativo también, similar al que vimos del algoritmo de M.